capítulo 17, versículo 27. Gloria a Dios, amén. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. Amén. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Amén. Gloria a Dios. Esta ha sido la lectura. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar, inclina su cabeza. Señor, te damos gracias porque se ha leído tu bendita palabra. Te damos gracias porque tú has sido bueno con tu iglesia. En esta hora, Señor, somos agradecidos por estar aquí en tu casa, Señor. Porque qué mejor que estar aquí, Señor, a veces cansado, a veces adolorido, algunos enfermos, Padre. Pero qué bendiciones poder estar aquí, sin importar nuestra condición, Señor, porque tú aquí nos renuevas la fuerza. Tú eres, Señor, el que nos da la salud. Tú eres el dador de la vida, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te pedimos hasta ahora que tú nos hables, Señor, que tú me uses, Padre. Y que toda palabra de mi boca, Señor, que salga siempre venga desde ti, Padre. Que podamos, Señor, todos poner atención a tu palabra, Señor, y que podamos irnos, Señor, no como hemos llegado, sino, Señor, bendecidos por tu palabra. Amén. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Este versículo que leíamos, yo sé que a lo mejor muchos de ustedes no lo entendieron, pero yo se lo voy a explicar. En este versículo que estábamos leyendo, Jesús manda a Pedro a pescar un pez al mar, solo uno, a tirar el anzuelo. Recuerde que Pedro era un pescador, pero él era un pescador donde él se subía a la barca, donde él tiraba la red. Pero en este caso él no va a tirar una red, sino que él va a tirar solamente un anzuelo para sacar solamente un pez. Ahora, el motivo de este hecho que Dios manda a Pedro a lanzar el anzuelo al mar es que cuando ellos llegan a Capernaum, dice que viene uno de la sinagoga, del templo, no le puedo decir quién era porque no lo dice, no dice el cargo, no dice quién era, dice que simplemente llegó alguien que le cobraba las dracmas. Esto se lo cobraban por el impuesto que tenían en el templo. Y cuando usted lee, porque se lo voy a leer ahora, dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. ¿Ve qué es lo que le decía yo? Y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él le dijo, sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Jesús le hace la pregunta a él. Y yo le voy a explicar por qué Jesús le dice esto. Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? ¿Qué es lo que responde Pedro? Pedro dice, le respondió, de los extraños. Y aquí es donde está lo que nosotros leímos. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Y aquí es donde entra lo que nosotros leímos recién. Sin embargo, para no ofenderles, ¿a quién? Para no ofender a la persona del templo, Jesús manda a Pedro a ir a pescar al mar, y del pez que Pedro pesca, saca el pago para él y para Jesús. El pago para los dos. Ahora, ¿por qué le leo este versículo? Y le voy a explicar un poquitito el por qué Jesús dice esto. Jesús está hablando de sí mismo cuando él habla sobre a quién se le cobra el impuesto. El impuesto en este caso es lo que está hablando, que es un pago físico. Él está hablando metafóricamente de que se le hace al extranjero y no al hijo. Y recuerde que a Jesús le están cobrando el impuesto ¿de qué? Del templo. ¿Y el templo, la casa de quién es? Es de Dios, es de su Padre. Porque dice que Jesús desde muy pequeño iba ¿a dónde? Al templo. Entonces, él lo que está diciendo que él debería estar exento de este impuesto porque él es el hijo de... Y si él va al templo, es como que si él estuviera ¿en dónde? En su casa. Y el hijo está exento de todo impuesto. Porque el impuesto solamente se le cobra al extraño, al de afuera.
Pero aún así, Jesús, sabiendo que esto es un tema engorroso y ustedes saben que Jesús, cuando se hace llamar el Hijo del Hombre, el Mesías, el Yo Soy, para el pueblo judío eres un falso profeta, un blasfemo, y por estas son una de las mayores causas por las que también se le crucifica, porque o si no, no habrían tenido motivo ni razón. Entonces, pero Jesús va y realiza el pago igual, y no solamente paga por él, sino que además paga también el impuesto de Pedro. Ahora, ¿cuál es la finalidad de esta explicación? Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios, no queda exento de sus responsabilidades terrenales, incluyéndose como judío y como ciudadano que vive bajo la gobernación de Roma. Fíjese que cuando nosotros leemos el mismo Mateo, en el capítulo 22, específicamente en el versículo 15, bueno, del 15 al 21, hay un dilema que se le presenta a Jesús cuando está en el templo, en Jerusalén. Dice que a él le comienzan a hacer preguntas para cuestionarlo. Y dice que uno le pregunta que a quién se le debe dar tributo. Y aquí esto inclusive dice por subtítulo la cuestión del tributo. Y aquí sale una de las frases más famosas que nosotros hemos escuchado siempre, en el versículo 21, que dice: dar a César y a Dios. Y eso Jesús lo dice. Y para el pueblo judío esto es un problema, porque recuerden que, para los que no saben, el pueblo judío, cuando espera al Mesías, ¿sabe lo que el pueblo espera? Espera un libertador. Pero ellos piensan que Jesús es alguien que va a venir como rey a militar al pueblo de Israel, que va a sacar las fuerzas romanas. Eso es lo que el pueblo espera. Pero lo que el pueblo no entiende y no ve es que Dios ha venido a libertar al pueblo espiritualmente del pecado. Amén. No a luchar contra lo terrenal, contra lo que Dios ha permitido, las autoridades terrenales. Dios no ha venido a luchar contra eso, sino que a lo que Él venía era libertar a la humanidad, al judío, al gentil, al romano, al griego, a librarlo de su pecado para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Amén, así es, Señor. Ahora, ¿por qué les digo yo estas dos citas que además están en el libro de Mateo? Porque el libro de Mateo, fíjese que los 4 evangelios están dirigidos hacia diferentes espectadores. Y el libro de Mateo exclusivamente es uno de los libros que está dirigido hacia el pueblo judío, exclusivamente hacia el pueblo judío. Y esto crea controversia dentro del pueblo, porque no es lo que el pueblo quiere oír. Bendito eres Jehová. Ahora, quiero leerle un versículo en Romanos capítulo 13, versículo 1. Porque Jesús en ningún momento se exenta del pago del tributo. En ningún momento se exenta, porque no hay una palabra que diga que Jesús no haya querido pagar el impuesto. En ningún momento se revela en la Biblia que Jesús no haya pagado impuestos romanos. ¿Hay alguien aquí que pueda decirme que Jesús se puso o se opuso al pago del impuesto romano? No, porque por el contrario, Él dice: da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, en Romanos capítulo 13, versículo 1, 13:1, dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 2: de modo que quien se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza en ella. Ahora, usted se preguntará qué comunión tiene todo lo que yo le estoy explicando ahora y qué es lo que le estoy leyendo aquí en Romano. Nosotros, siempre hay una palabra que recuerdo mucho, bueno, que hay otros hermanos que lo dicen, pero a veces lo he dicho mi hermano Nelson cuando, por ejemplo, pone el ejemplo de la micro. Hermano, si usted se va a subir a la micro, súbase y pague su
paguen su pasaje. Le voy a contar que ayer, tuve que salir, tuve que hacer unas cosas y salí, tomé el micro. Cuando tomé la micro, normal, pagué el pasaje, pagué todo bien. Y el tema es que cuando venía de vuelta y tuve que tomar la otra micro, la cosita esta donde se realiza el pago estaba mala. Entonces, habían otros jóvenes que habían pasado antes que yo y se saltaron el torniquete y yo quise pagar y el estaba malo y el caballero, el chofer, que la verdad que no era muy simpático, la verdad, me decía, pásalo nomás, así. Yo decía, pero esto no funciona. Y me decía, no, salta nomás. ¿Usted me entiende? Y la verdad, claro, cuando yo era estudiante, antes como cuando tenía como 15 años, como cuando no estaba convertido, como que no me importaba mucho. La cosa es que al final el caballero, como encima estaba dando la micro, no se iba a parar para que yo tuve que saltarme el torniquete, pero no porque no quisiera pagar, sino porque el estaba malo, po. Y la cosa es que, ¿sabe qué, hermano? Me dio una vergüenza. Después miraba para adelante para ver si había alguien que me conocía que me hubiera visto, porque de verdad que me dio una vergüenza haber pasado el torniquete sin pagar. Y yo decía, Señor, perdóname, porque no es que yo no quisiera, o sea, pero todo lo demás pasa que sí los pagué. La cosa es que, ¿con qué finalidad le doy esto? Que mi hermano Nelson, por ejemplo, ha puesto muchas veces, yo ahora también lo puse, el ejemplo de la micro, pero hay muchas irregularidades dentro de nuestra vida como cristianos. Y no estoy hablando dentro de la iglesia. Nosotros siempre decimos que Dios es un Dios de orden, ¿cierto? Y eso generalmente lo queremos aplicar dentro del culto, dentro de la iglesia, dentro de muchas cosas, que en realidad está bien porque Dios normalmente se mueve en el orden. Amén. Que Dios se manifieste, claro, Dios se mueve en nosotros, se hace sentir en nosotros su presencia bendita, pero igual aún así mantiene el orden. Pero ¿qué pasa cuando nosotros salimos a la calle y hay ciertos órdenes o ciertos parámetros de la ley que nosotros nos saltamos? Ahora, el día domingo, para los que estuvieron, predicó el pastor Eladio, que él nos compartió la palabra del Señor, y el mensaje que él predicaba hablaba sobre ¿qué? Sobre la justicia de Dios. Y él decía, este tema a mí me apasiona. Y la verdad que cuando nosotros hablamos sobre la justicia, yo me pregunto, ¿qué es la justicia para usted? Porque muchos hablamos sobre la justicia y nos imaginamos como la ley, pero la justicia, el significado de la justicia es la virtud o la manera de poder buscar que cada uno reciba lo que corresponde, tratando de buscar igualdad, equidad y respeto para poder que se mantenga el bien común. Eso es la justicia. Entonces, la finalidad de la justicia que se imparte a través de la ley es que regular la vida diaria para que mantengamos un orden. Se ha dicho que, por ejemplo, el Evangelio, la vida de un cristiano, que la palabra es como las leyes de tránsito. Las leyes de tránsito, los semáforos, los pasos de cebra, ¿para qué están? Para poder regular el tránsito, para que todo ande ordenado. Yo sé que más de algunos de ustedes han visto un video del tránsito en la India o de algunos países donde no hay respeto de nada. Entonces, hay muchas irregularidades dentro de nuestra vida como cristianos, dentro de ciertos detalles que a veces los pasamos por alto. Como por ejemplo, el mismo hecho de la micro, que es yo creo que es uno de los más comunes, pero a lo mejor es uno de los pocos que en realidad más se toma. Pero hay otras irregularidades dentro de nuestra vida. Por ejemplo, y de verdad que no quiero que nadie se sienta mal porque esto no va dirigido específicamente a nadie, ¿ya? Y yo sé que esto no va a gustar mucho. Hay hermanos dentro de nuestra iglesia que vinieron a Cristo cuando ya de adulto, con muchas cosas vividas en el pasado. Y por ejemplo, hay hermanos que tienen deudas de TAC. Hay hermanos que tienen multas. Hay hermanos que tienen infracciones. Estoy poniendo ejemplos porque voy a hablar más. ¿Qué pasa con eso cuando se vuelve al cristianismo? Se convierte al Señor. ¿Eso queda en borrón y cuenta nueva o queda ahí? El que yo
haya hecho eso en el pasado y hoy esté en el cristianismo, que hoy haya conocido al Señor y que yo sienta la presencia de Dios aquí en el culto y que pueda gozarme, que trate de vivir una vida cristiana, no significa que yo no tenga que regularizar este tipo de situaciones. Así es. Así es. Para los hermanos que son extranjeros, si usted tiene sus papeles atrasados o está indocumentado, ¿cuál es su responsabilidad? Regularizarse. Porque usted tiene que someterse a las leyes. Porque por más que nosotros vengamos a la iglesia y queramos hacer las cosas bien, eso no nos quita a nosotros que nosotros no tengamos que regularizarnos. ¿Cuántos de nosotros, de los hermanos que están aquí en la iglesia, que manejan, cuántos no tienen licencia? ¿Y eso está bien o está mal? Si yo salgo a manejar todos los días sin licencia, ¿está bien o está mal? Porque una cosa es hacerlo una vez por emergencia, un par de veces, pero ya después cuando se hace repetitivo, ¿sabe lo que pasa? Que se nos hace costumbre y después puede pasar tiempo, años, y donde nosotros, ¿sabe lo que hacemos? Lo normalizamos. Y lamentablemente, cuando llega el momento, porque han pasado situaciones, hace no mucho se vivió un evento donde estuvimos fiscalizando aquí en la calle Esmeralda y se salieron gente que eran gente de la iglesia y ¿sabe lo que terminan haciendo? Terminan dejando mal parado el evangelio. Así es. Así es. Entonces, dígame, ¿eso está bien o está mal? Y esas son irregularidades que nosotros tenemos en el diario vivir, que nosotros tenemos que regular. Y dentro de esto, la consejería de la palabra del Señor es que nosotros tenemos que someternos a toda autoridad puesta por delante. Y dentro de esa ley, nosotros tenemos que cumplir requisitos, tenemos que cumplir con ciertas normas. Por ejemplo, nosotros normalmente todos deberíamos andar con nuestro carnet en la calle. A mí un día me pasó que hace como 3-4 años habían asaltado, aquí un día también de invierno, habían asaltado a una persona que andaba los carabineros buscando a alguien y yo ese día venía con una chaqueta negra que me llegaba hasta por aquí y venía cubierto y venían pasando rápido los carabineros y me dijeron ¡párate ahí! Y me pidieron al tiro el carnet. Me entregaron el carnet, me entregaron, se fueron, no me dijeron nada. Casi me tiraron el carnet. Y si yo no hubiera andado, por ejemplo, con mis documentos, ¿y por qué andan sin sus documentos? Capaz que me hubieran subido a la patrulla. Después hubieran visto en la comisaría que no soy un delincuente, que no tengo antecedentes, pero ¿saben lo que me ahorré? El mal rato. Así es. Me ahorré la vergüenza de llegar allá. Imagínense, hubiera estado detenido aquí en la comisaría alguien que conozco. El mal rato, la vergüenza la llevamos nosotros. Y nosotros mismos decimos y cantamos un coro: no seré avergonzado jamás, porque el que pelea por mí es Jehová. Cuando nosotros mismos, y inclusive se aconseja, si los hermanos, por ejemplo, están en noviazgo, están en la relación, ¿qué se les aconseja? Que después formalicen, ¿cierto? Que arreglen su situación frente a Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que casarse. Pero Dios a usted no le va a ir a sacar ahora el registro civil. El que tiene que ir a sacar ahora el registro civil somos nosotros. Si usted quiere ponerse la argolla, el anillo, usted va a tener que ir, darse el tiempo, ir a comprar y a escoger los anillos. Comprárselo a su medida. Darse el tiempo de ir a pedir la hora. De hacer lo que corresponde. ¿O no? Amén. Así es, Señor. Entonces, en este tipo de situaciones, nosotros como iglesia estamos errando porque estamos pasando por alto muchas situaciones que se han normalizado. Así es. La otra vez salió en el noticiero también de la mañana, no me recuerdo qué canal, parece que fue el 13 en televisión, donde salía un pastor que no tenía nada que ver, bueno, tenía que ver, pero no, que tuvo que salir a dar declaraciones porque el auto era de él, pero el que lo estaba manejando era un hermano de la iglesia. Pero el hermano estaba reinsertándose en la sociedad, pero no tenía licencia. Y el pastor tuvo que salir a dar declaraciones, tuvo que ir a buscar el vehículo, salió en la televisión, estaban ahí los periodistas haciéndole preguntas, y claramente siempre las preguntas son en referente como hacia
como hacia el cristianismo. Porque la gente normalmente a nosotros nos ve como personas de bien, que deberían dar el ejemplo a la sociedad. Así es. Gracias, Señor. Entonces, cuando pasa este tipo de situaciones, se preguntan, ¿pero por qué pasa esto? Si se supone que deberíamos ser intachables. Yo entiendo que a veces hay momentos y momentos en que pasa esto, que a veces uno está en ese proceso de regularizar, pero cuando ya pasa tiempo, cuando pasa años y uno no lo regulariza o simplemente lo pasa por alto, entonces ya el problema no está solamente en la irregularidad, sino que también está en un problema en que nosotros hemos dejado de querer regularizar ese tema. Y lamentablemente nosotros a veces nos queremos pasar la ley por alto. Yo dije que no iba a gustar. Ay, Mi hermana Camila leía en Proverbios capítulo 15, versículo 8, dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Versículo 9, abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama el que sigue justicia. Amén. bendito Dios. ¿Y cómo se puede seguir la justicia si la justicia se imparte a través de la ley? ¿Cómo se puede seguir la justicia cuando constantemente se está tratando de saltar o pasar por encima de la ley? Bendito Bendito eres Dios. Dios. ¿Cómo? Es contradictorio. Imagínense, como decía, fiscalizaron aquí hace no mucho tiempo, pararon a alguien del pueblo cristiano, dijo Macías que era cristiano, y el tema es que lo mencionó todo el tema, y después, ¿cómo? Me pregunto yo, ¿cómo después esa persona va a ir a subirse, por ejemplo, al púlpito a enseñar sobre este tipo de cosas? Yo no estoy diciendo que nadie está exento, porque yo también en algún momento he pasado por este tipo de situaciones. Pero lo que voy yo, ¿cómo nosotros tratamos de evitar estas vergüenzas o estos momentos incómodos porque dejamos primeramente mal parado el Evangelio y después, ¿cómo nosotros impartimos la enseñanza de la justicia? Que es una de las virtudes que Dios tiene y que Dios nos llama siempre, constantemente, hacia la justicia. La santidad con la justicia va tomada de la mano. Sí, Señor. Porque recuerde que la santidad significa apartado de lo malo. Dice, huye el impío sin que nadie... Pues lo pide. Fíjese que cuando uno inclusive, y ha pasado cuando uno no anda con los papeles regularizados, cuando anda en la calle, ¿qué pasa? Uno anda tratando de evitar a los carabineros por todas partes, Sí. ni aunque los tenga cerca, pero uno trata de evitarlo, porque huye el impío sin que nadie... Lo persiga. Así es, Señor. Bendito Dios. Mire lo que dice en 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 13, dice así. 2, versículo 13 dice así. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Amén. Sí, Señor. Bendito Dios. Si usted tiene una deuda, póngase al día, regularícelo. Si no puede regularizarlo, vaya y de cara, Así es. Amén, amén. de excusa, Así es. de un pretexto. Amén. Imagínense nosotros, y esto va en general, ¿cuántas veces, y esto no va en dirección a nadie, pero cuántas veces, porque cada uno sabe y se conoce, se han hecho almuerzos, se han hecho ventas aquí en la iglesia, y hay hermanos que dicen después pago, y eso nunca se ha pagado? Y uno dice, pero si es poco. Hermano, independientemente, ya la pastora podrá pasarlo por alto, el hermano que está en la caja podrá pasarlo por alto, pero Dios está viendo todo ese tipo de acciones. Y cuando alguien quiere hacer lo correcto, estas cosas pequeñas te inquietan, hasta lo más mínimo, porque es una deuda, Amén. y uno debe algo, Así es, Señor. y estas cosas uno tiene que regularizarlo.
Imagínense yo viniera ahora a hablarle aquí sobre este tema y yo como arrendatario voy y le debo 1 año de arriendo a mi hermano Ramón. ¿Con qué cara le voy a venir yo a hablar sobre este tema si yo como arrendatario soy un mal arrendatario? Bendito Dios. Y más encima ni siquiera le doy un pretexto, no le doy ninguna excusa. Entiéndase que esto es una enseñanza en general, Amén. pero hay contextos en que se entiende. Hay hermanos que a veces pasan necesidad y que a veces no da. Se entiende, hay momentos en que pasan dificultades, inclusive hay gente que está hospitalizada y a veces los gastos se van todos en hospitalizaciones, por distintas situaciones. A veces tienen familia que está a lo mejor privada de libertad y tratan de ayudarlo para no dejarlo y a veces no da. Pero eso no quita que eso uno diga, ya no lo pagué, fue nomás. No es así. Uno tiene que tratar de enmendar eso. Uno tiene que tratar de ponerse al día, de sacar eso adelante. Porque por más que en algún momento, inclusive a veces se le puede perdonar la deuda, pero vaya, de cara, regularícelo. Para que usted sea libre Sí, Señor. de todo esto, para que usted ande tranquilo en la calle, para que usted no tenga miedo de que si lo paran, lo fiscalicen, que se lo van a llevar detenido. De que en cualquier momento puede tener un problema, un conflicto con su propio hermano dentro de la iglesia porque hay una deuda de por medio. Bendito. Porque todas estas cosas, a veces uno las pasa por alto, pero hermano, son cosas que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no deberíamos pasar. Así es, Señor. Amén. Y le repito de nuevo, hay contextos en los que a veces se puede entender, Así es, Señor. y eso está bien, pero en ciertos puntos. Pero cuando uno lo normaliza y lo pasa constantemente por alto, ya hay un problema. Bendito eres, Jehová. Porque el problema no está en la ley, está en usted, en mí, en cada uno de nosotros, que no queremos regularizar lo que está irregular. Ninguno está exento de pagar impuestos, ninguno está exento de pagar sus deudas. Usted sabe que a fin de mes todos tenemos gastos, todos tenemos deuda. Ahora mismo que estamos a fin de mes, a todos les pagan. ¿Qué es lo primero que uno paga? La luz, el agua, compra el gas, la comida. Trata de siempre pagar los gastos más esenciales. ¿Sí o no? Amén. De ir a comprar las cosas para la casa, solventar la carne, las verduras en la feria, todo ese tipo de cosas. Y de repente si sobra platita, va, se compra sus cosas, se compra su ropa porque también es necesario, se compra sus cosas, sus necesidades de aseo personal, cualquier cosa. Si le falta un polerón para invierno, una chaqueta, usted va, se la compra, su chaquetita. Si de repente no tiene la plata suficiente, hay hermanos que van, se lo compran a crédito, está bien, pero páguelo. Así es. No quede mal, páguelo. Porque a veces el interés está ahí y uno dice, no lo pago, la cuestión si ya dije, hermano, páguelo. Así es, Señor. Si tiene que repactarlo 10 veces, repáctelo. Así es, Señor. Pero que usted sienta aquí en su conciencia y en su corazón que usted lo está intentando. Así es, Señor. Que al menos está tratando de hacer lo que es correcto. Así es. Amén. Amén. Que usted está intentando de hacer algo. Así es. Porque hay hermanos que llevan años en DICOM y no les interesa salir de DICOM. Jesús. Y este es uno de los problemas que la iglesia mayoritariamente tiene, y generalmente no es la que está dentro de la iglesia, sino que a veces la arrastró estando fuera de la iglesia. Y entiéndase que no es para criticarlo, ni para bajonearlo, sino que para que esto, como usted como cristiano, tiene que hacerse Así responsable. es, Señor. Amén. Amén. Nosotros, como adultos, tenemos que hacernos responsables de nuestros actos y de nuestras acciones. Así es, Padre. Por ende, si usted debe algo, si usted está irregular, si usted maneja sin licencia, si usted no paga el pasaje de la micro, pague el pasaje de la micro, Amén. saque su licencia, Así es. regularícese, pague lo que debe, Amén. tome chocolate. Amén. 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 Así es. Ayúdanos, Rey. Porque no puede ser, hermano, que nosotros podamos venir a la iglesia, que levantemos nuestras manos y que esto no nos cause ningún tipo de remordimiento. Bendito Dios. Porque ese es un problema que la iglesia está teniendo en la moralidad. Amén.
y la justicia es una virtud moral. Así es, Señor Jesús. Y a veces, en estas cosas inconscientemente, ¿sabes lo que nosotros nos hacemos? Nos hacemos ladrones, nos hacemos deudores de lo terrenal y nos hacemos infractores de la ley. Bendito. Le repito nuevamente, no es para criticarlo, bajonearlo, ni mucho menos, sino para que usted comience a hacer las cosas bien. Amén. No para que usted, para que Todos. todos, incluyéndome, hagamos las cosas bien. Así es. Se entiende que de repente por ciertos motivos pueden haber situaciones, igual, solucionenlo. Así es, Señor. Porque es necesario para que no solamente usted quede bien como hijo de Dios, sino para que el nombre de Dios siempre sea exaltado en todo. Amén. Para que el nombre de Él siempre sea alabado, bendecido y engrandecido en todo momento. Amén. Amén. Y si usted no quiere que seamos avergonzados, parta primeramente por usted, Así es, por Señor. nosotros. Porque Dios no nos avergüenza y no nos deja. Así es. Pero lamentablemente nosotros nos avergonzamos solitos. Amén. Así es. Bendito eres Dios. Porque el pecado avergüenza. Así es, Señor. Amén. Ayúdanos, Dios. Así que esta ha sido la palabra del Señor. Que el Señor le bendiga. No se desanime, no se entristezca. Tome ánimo Amén. Amén. y tome chocolate. Amén. Así que voy a entregar este lugar a mi hermana Victoria, glorificando el nombre del Señor. Amén.